La enfermedad de Alzheimer es mucho más que simplemente perder la memoria. Y digo simplemente de manera irónica, ¿no? Porque perder la memoria es algo grave. Pero también el miedo que genera, ¿no? Todos aquellos que hemos sufrido en la familia el Alzheimer, y digo hemos porque hoy les voy a contar una historia personal que tengo con el Alzheimer, pero si hemos sufrido esto con abuelos o padres, sabemos que tenemos más predisposición genética y hoy les voy a contar por qué. Pero como les digo siempre, ¿no? El ADN no es nuestro destino. Por eso, hoy les quiero contar que existen métodos para diagnosticar el Alzheimer hasta 40 años antes. Es realmente mucho tiempo para darnos un potencial de acción. Entonces, tenemos que empezar a matar estos fantasmas porque si no el miedo nos va a paralizar y eso muchas veces no es útil. Es por eso que hoy les voy a contar alimentación específica para prevenir o tratar directamente el Alzheimer. Les voy a contar ejercicios, juegos de mesa, específicamente qué actividades vamos a tener que hacer para estimular la reconexión neuronal. Y también les voy a dar suplementos clásicos, esos que ya todos conocemos, y unos suplementos nuevos que he estado implementando y que funcionan muy bien para hasta incluso tratar el Alzheimer ya diagnosticado. Cuando hablamos de Alzheimer hablamos de miedo. Es así, yo lo veo en la gente, es como si fuese el fantasma que nos acosa y a lo mejor no nos acordamos algunas cosas y automáticamente pensamos en Alzheimer o incluso demencia o Parkinson, porque la realidad es que son todos medio como primos hermanos estas enfermedades, ¿no? Son muy cercanas y estamos hablando de degeneración cognitiva, ¿no? Se está degradando el cerebro. Pero si yo les digo que tenemos 40 años de rango de movimiento, ya la cosa cambia, porque ahí es donde podemos empezar a prevenir, o mejor dicho, diagnosticar tempranamente, que ahí está la clave en el tratamiento, ¿no? El éxito del tratamiento para el Alzheimer va a depender de cuán rápido podamos diagnosticarlo y empezar el tratamiento directamente. Entonces, ya las cosas están cambiando. Y es una enfermedad que generalmente merodeaba en la familia, ¿no? Porque lo había tenido a lo mejor algún abuelo nuestro, o tatarabuelo, bisabuelo, o nuestros padres, pero las cosas cambiaron. Ahora hay métodos diagnósticos diferentes y hay tratamientos diferentes. Y yo no les estoy hablando solamente desde el libro, ¿eh? Yo lo he tratado con mis propias consultas, con mis propios pacientes, y ya sé lo que funciona. Obviamente la experiencia siempre es importante porque cuantas más personas uno trate, más experiencia y más potencial de acción, pero la realidad es que ya el camino está marcado y hay muchos testimonios y hay libros escritos al respecto. Entonces, empecemos a desmistificar un poco. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta que podemos estar sufriendo la enfermedad de Alzheimer, que ya de por sí el nombre da miedo? Y yo sé que siempre les digo, y si ustedes siguen el contenido que yo subo en YouTube y en redes, yo siempre digo, la genética predispone pero no determina. Y en esta ocasión no tanto, porque el Alzheimer es una enfermedad bastante hereditaria. Tiene un componente congénito genético bastante fuerte, pero también les digo que el ADN no es nuestro destino, ni mucho menos. Entonces, si lo sabemos ver venir, vamos a poder tener muchas más posibilidades. Y el miedo nos va a paralizar. No es una buena alternativa. Y como les decía, ¿no? Si hemos sufrido, y digo hemos sufrido, porque cuando una persona en la familia tiene Alzheimer, lo sufre todos los integrantes de la familia. Y yo tengo una historia personal con el Alzheimer que se la puedo contar. Básicamente, mi abuela tuvo Alzheimer, de hecho falleció con Alzheimer, y fue bastante duro, porque yo tenía, no sé, 10, 12 años, y algo se sospechaba, yo algo escuchaba, pero nadie decía nada. Y un día fuimos a la casa a visitarla, ella estaba en la cama, y yo me acerqué y le digo, hola, abue, ¿cómo estás? Y me miró y me dijo, ¿quién sos? Y yo me quedé como medio raro, y le digo, soy yo, Javier, abue. Se quedó mirándome, y el problema es que no me dijo, ah, sí, ¿cómo estás, Javi? O me dijo, no, no te conozco. No, se quedó callada, como no entendiendo lo que pasaba. Y después de eso vienen todas las órdenes, ¿no?, de los familiares de no la contradigas o no la confundas porque eso le hace muy mal y se va a angustiar. Entonces, ¿qué pasaba? Ya en las instancias más avanzadas íbamos a visitarla a la casa y cuando terminaba la visita y nos íbamos a volver, nosotros nos poníamos los abrigos para salir
Y mi abuela nos decía, pero pará, llévame a mi casa. Y estábamos en la casa de ella. Entonces teníamos que salir de la casa con ella, pegábamos una vuelta a la manzana y volvíamos a subir y la dejábamos en su casa de nuevo. Y eso fue un ritual que acompañamos hasta los últimos momentos y la verdad es que estuvo bien, pero la verdad es que generó un trauma. Generó un trauma en todo sentido, no solamente por la cuestión psicoemocional, sino también por la cuestión genética. Pero como les dije antes, el ADN no es nuestro destino. ¿Y cómo podemos detectarlo? Es decir, ¿cómo podemos empezar a entender que podemos estar sufriendo algún tipo de demencia o hasta incluso Alzheimer? Y tenemos muchísimas herramientas. En principio, la memoria. Es decir, si nosotros nos estamos olvidando mucho las cosas, porque no podemos empezar a decir que estamos sufriendo demencia solamente porque una vez nos olvidamos un nombre o una dirección, o sentimos que estamos despistados o despistadas o no tenemos una buena claridad mental, porque hay muchas posibilidades que tienen que ver hasta con la columna cervical, con la llegada, ¿no?, del flujo sanguíneo hacia el cerebro. Podemos hablar también de cuestiones de vitaminas, minerales, oligoelementos, alguna cuestión quizá metabólica que estamos sufriendo. Es decir, no siempre que estemos teniendo una pérdida de memoria estamos sufriendo demencia, ni Alzheimer, ni Parkinson. Pero la realidad es que da un poco de miedo, porque el Alzheimer no es solamente, como les decía al principio, una patología que nos quita la memoria, también nos quita la expresión. Es como el Parkinson, parece como que el alma se despega del cuerpo, ¿no? La gente empieza a tener una desconexión con la mirada, ya la sonrisa, ya no razonan, es como que empiezan a ser como un ente. Es terrible, y yo lo entiendo porque lo viví. Y es realmente catastrófico y traumático. Pero de nuevo, tenemos que empezar a saberlo identificar a tiempo. Por lo cual, les voy a dar algunas claves que si ustedes las están siguiendo, pueden empezar a diagnosticarlo. Uno tiene que ver, obviamente, con la pérdida de memoria, pero ¿qué tipo de pérdida de memoria? Y tiene que ver con que nos perdemos directamente. Es decir, estamos en la calle y no sabemos dónde estábamos. No sabemos para dónde íbamos, perdimos la orientación, no sabemos dónde dejamos el auto. Tengo mucha gente que diagnostico yo día a día con demencia porque la pregunta clave es, ¿alguna vez perdiste el auto? Y me dicen, sí, varias veces. Voy a la casa de un amigo y después me tengo que volver en taxi a mi casa y me tienen que ayudar a encontrarlo. O le tengo que dejar estos identificadores por GPS para poder volver a ubicarlo. O salimos del shopping, ¿no?, del shopping mall y no sé dónde dejé el auto. Entonces tengo que ir acompañado, tengo que ir acompañada. Me olvido los nombres permanentemente. No me confundo, me los olvido, pero también de gente muy cercana. O también no tengo buenos recuerdos de lo que ha pasado hace poco, hace mucho, se me empiezan a mezclar las informaciones adentro de la cabeza. Y también tenemos que empezar a entender que todo esto tiene una base intestinal. Como les digo yo, el intestino y el cerebro no están conectados, son lo mismo. El intestino y el cerebro son la misma cosa conectada por el nervio vago. Por lo cual, si tenemos constipación crónica o hasta incluso estamos alternando entre constipación y diarrea, nos han diagnosticado con colon irritable o hasta incluso también tenemos insomnio, el cerebro desagota toxinas solo cuando dormimos de noche y de manera profunda. Por eso ahora les voy a hablar de los hábitos. Empecemos a meternos dentro de lo que tiene que ver con la prevención. La realidad es que si están empezando a sufrir algún tipo de olvido más frecuentemente, podemos empezar a inferir que estamos entrando al Alzheimer. Y acá es donde tenemos que mirar para arriba. Algún bisabuelo, algún tatarabuelo, algún abuelo, padre o familiar cercano ha tenido demencia o Alzheimer, o hasta incluso Parkinson, ya tenemos predisposición. ¿Por qué? ¿Qué es el Alzheimer? ¿Cómo se da el Alzheimer? ¿Qué es el mecanismo de acción que hace que nosotros perdamos la memoria? Y tiene que ver con un péptido y una proteína. A ver, no los quiero mezclar, no quiero confundirlos, pero son dos sustancias. Uno tiene que ver con, se llama sustancia beta-amiloide, y la otra es la proteína tau. No quiero entrar en tecnicismos, pero para que se entienda, tanto la sustancia beta-amiloide puede generar placas, pero acá es donde entramos de nuevo en el paradigma. ¿Cómo puede ser que una sustancia de nuestro propio cuerpo, de nuestro propio organismo, nos genere una cuestión degenerativa? Y es lo mismo que la resistencia a la insulina. O sea, ¿cómo podemos hacernos resistentes a un sustrato energético tan, pero tan
importante como es la glucosa y obviamente en base a esa hiperglucemia nos hacemos resistentes a la insulina. O cómo puede ser que nos hagamos resistentes al cortisol, que es una hormona que nos da energía y nos quita el dolor. La sustancia beta-amiloide es algo que nos va a proteger las neuronas y la proteína tau es neuroprotectora, o sea, forma parte de la estructura, le va a dar protección estructural a las neuronas. Ahora, cuando esto empieza a funcionar mal, se empieza a pegotear, se empiezan a generar ovillos, empieza a trastornarse todo y eso que nos tenía que defender nos va a empezar a atacar, como por ejemplo la neuroglía. Y yendo a la parte neurodegenerativa, cuando hablamos de neuronas hablamos de la sustancia gris y cuando hablamos de glía hablamos de la sustancia blanca. La glía hasta hace muy poco se pensaba de que era una sustancia de relleno y se comprobó que tiene una función inmunitaria de protección hacia las neuronas muy importante, pero si se inflama se vuelve en contra, porque la batalla se libra dentro de nuestra cabeza. Por eso les digo que tanto la sustancia beta-amiloide, que va a generar placas, o la proteína tau, que va a generar ovillos, que tiene que proteger las neuronas, las puede perjudicar, las va a pegotear y las va a desconectar, hasta incluso las puede asesinar. Pero entonces acá es donde tenemos que entender que algo hizo que eso empezara a funcionar mal. Y lo que quizá para una persona le genera un infarto o hasta incluso un cáncer, a una persona con predisposición genética, si nosotros tenemos malos hábitos de vida, sobre todo de mala alimentación, y que no voy a entrar ahí porque ya saben que todo lo que tiene que ver con la alimentación, hablamos de alimentos reales y no productos refinados, ¿no? La alimentación consciente, para no perder tiempo en este video, pero si nosotros sobre todo tenemos una mala alimentación, esto va a empezar a funcionar mal, por lo cual ya empiezan a ver por dónde viene el tratamiento o por lo menos parte de él. Y si hablamos de alimentación específica para el Alzheimer, tanto en prevención como en tratamiento, vamos a tener que hablar de algo que se llama la alimentación MIND, ¿no? Es M-I-N-D, que es una combinación entre la dieta mediterránea y la dieta DASH. No puedo, por la longitud de toda esta información, meterla en este video, pero se las voy a dejar en la descripción. Todo lo que compone esta alimentación MIND para que ustedes la puedan empezar a leer, la puedan empezar a implementar y eventualmente les haré un video específicamente de la alimentación para la demencia, el Alzheimer o el Parkinson. Pero para que se den una idea, básicamente es una alimentación neuroprotectora y que también es protectora para la hipertensión arterial, para el metabolismo. Vamos a ir más para el lado de lo cetogénico, ¿no? Vamos a tratar de generar una flexibilidad metabólica para enseñarle al cerebro a que tiene que utilizar las cetonas y menos la glucosa, porque, dicho sea de paso, en el Alzheimer y en el Parkinson y en la demencia, el cerebro muchas veces se hace resistente a la perfusión de glucosa. Entonces acá es donde no podemos utilizar ni un sustrato energético ni el otro y el cerebro queda paralizado. Ahora, todo lo que tenga que ver con actividades deportivas o hasta incluso juegos de mesa, tenemos que movernos, siempre movernos con contracción muscular, idealmente con también un poco de ejercicio cardiopulmonar, ¿no? Levantar revoluciones también, un poco, pero contraer, generar contracción muscular para que se expriman muchas proteínas, sobre todo las mioquinas que son tan beneficiosas para el cerebro, ¿no? Desde el músculo hacia el cerebro directamente. Y después, si yo les tengo que recomendar, primero por preferencia mía, a mí me gusta jugar, a mí me gusta practicarlo, el ajedrez. El ajedrez me parece que es una de las herramientas más importantes porque va a trabajar no solamente la memoria, sino también tenemos que razonar, tenemos que pensar, vamos a tener que implementar muchos conocimientos aprendidos en un juego de estrategia. El ajedrez es mi deporte preferido, obviamente mi deporte sin movimiento, medio contradictorio, pero es así, porque realmente es algo fantástico. A mí por lo menos me encanta. Y después me gustaría hablarles, obviamente, ¿no? Tenemos que dormir de noche porque el cerebro desagota solamente de noche y si no vieron el video se los dejo por acá arriba porque hice un video específicamente de por qué el cerebro desagota de noche, también qué es en general los hábitos que tienen que llevar y algo que sé que les gusta mucho que tiene que ver con los suplementos. Ahora, en los suplementos tengo que hacer un apartado sí o sí porque hay algo que están haciendo mal y es que piensan que porque toman suplementos
pueden hacer cualquier cosa después. Pueden comer cualquier cosa, tomar alcohol, sedentarismo, no dormir, y no es así. Los suplementos están como suplementos. No van a reemplazar nada. Solamente van a potenciar todo lo que hagamos bien, pero no van a corregir todo lo que hagamos mal. Es por eso que si hacemos todo bien, podemos pasar a tomar los suplementos. Y acá es donde tenemos que estar un poco ordenados. Yo les voy a nombrar muchos, pero no pueden tomar todos juntos. Y obviamente tenemos la vitamina D, que ustedes saben que en el organismo es una pseudohormona. Tenemos la vitamina C, que es para el sistema inmunitario, la vitamina E o el resveratrol, que son antioxidantes. También podemos hablar de la vitamina B12 o todo el complejo B, ¿no?, que es neuroprotector. También vamos a poder hablar del glutatión, del NAC, que son hepatoprotectores, que lo necesitamos para recambiar células muertas. Podemos hablar de todos los suplementos tradicionales. Pero también les quiero contar algunos suplementos que, si bien tengo en fase de prueba, son muy prometedores por lo que estuve leyendo. En primer lugar, uno que ya está bastante utilizado y que sí lo estoy aplicando, que es la coenzima Q10. Es energía cerebral directa. Después hay otro que lo estoy probando yo, porque realmente me pareció muy bueno y la verdad es que lo estoy sintiendo, me da mucha claridad mental, me mejoró la vista, les hice un video al respecto, pero sobre todo he notado la diferencia. Como ustedes saben, yo pruebo un suplemento diferente por mes. Durante 30 días tomo un suplemento para entender qué es lo que se siente y es la astaxantina. Es un carotenoide espectacular que me sorprendió, muy bueno. Y después tenemos la citicolina y la hupersina A. Por un lado tenemos la citicolina, que no solamente nos va a ayudar con la estructura neuronal, sino también con la función de intercambio, ¿no?, de sinapsis. Y después tenemos la hupersina A, que no solamente le va a dar salud estructural a la neurona, sino también la función del aprendizaje, que es una de las cuestiones que se pierde cuando sufrimos demencia o Alzheimer. Por otro lado tenemos el SAMe, ¿no?, S-adenosilmetionina, que nos va a ayudar sobre todo con la habilidad emocional. Muchas veces las personas que sufren de demencia está muy asociado esto a veces a la depresión, a la angustia. Entonces el SAMe nos va a ayudar mucho a mejorar esta sensación de estabilidad y de la habilidad emocional, porque también es importante, ¿no? Tenemos que sentirnos bien. Y finalmente les voy a hablar de 3 que ya conocen, pero que son muy importantes. Uno tiene que ver con la Bacopa Monnieri, que también es neuroprotector. También tenemos la melena de león, que es muy bueno para la función cognitiva y la sinapsis neuronal. Y finalmente el magnesio. ¿Pero qué magnesio? La realidad es que en el magnesio existen muchísimos y específicamente necesitamos uno que atraviese la barrera hematoencefálica, como la astaxantina, que tiene la capacidad de atravesar esta muralla china que divide al cerebro del resto del cuerpo. Por lo cual el treonato, L-treonato de magnesio, va a ser el indicado para poder mejorar la función y sobre todo la salud neuronal y cognitiva. Espero que les sirva, es todo mucha información. De ser así, por favor me dejan en los comentarios si les sirvió y nos vemos en la próxima. Que esté muy bien.